en esta tarde aquí en Radio Fórmula. El equipo del Necaxa, que ayer cumplió 100 años, sumó legiones de nuevos partidarios con su formidable desempeño en los años 90. A ese equipo pertenecía Alberto García Aspe. Beto, mucho gusto en saludarte. Eitan Benesra, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Heriberto? Te mando un fuerte abrazo. A Jorge también, Esteban también, ahí a todos. Muchas gracias. Igualmente, Beto, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre el Necaxa actual y aquel Necaxa de los 90? No, bueno, qué diferencias, son abismales las diferencias, ¿no? En nuestra época, primero se le conocía al Necaxa como los desechos del América y hubo una directiva y una iniciativa de que querían que Necaxa fuera un equipo diferente y que empezara a pelear hacia arriba. Y bueno, y se fue consiguiendo poco a poco, y bueno, y creo que en esta época el Necaxa no ha encontrado cómo poder estar entre los primeros lugares, ¿no? Es un equipo que a lo mejor ha sido buen negocio, no lo sé, por todos los jugadores que se trajeron y los pudieron vender mucho más caros, pero no ha podido tener esa identidad. O sea, en Aguascalientes la gente, si tuviera un equipo, estoy convencido, de los que estuvieran siempre peleando arriba, ese estadio estaría lleno a reventar todos los partidos, ¿no? Y eso es, creo que una gran diferencia de lo que en nuestra época se empezó a construir, ¿no? De acuerdo. ¿Cuál era el estilo? ¿Cómo describirías el estilo futbolístico de ese Necaxa de los años 90? Pues es que fue diferente, Heriberto. A ver, primero empezamos, cuando yo llego de ser campeón con Pumas, y bueno, llega también Roberto Saporiti, y era un técnico diferente a lo que después fue Manolo Lafuente, ¿no? Totalmente. Con Saporiti era un equipo sumamente ofensivo, que teníamos un potencial hacia arriba muy importante, pero defensivamente éramos débiles, ¿no? Y por eso en liguillas regularmente hacíamos goles, pero también nos hacían mucho, ¿no? Y quedábamos fuera. Con Manolo Lafuente creo que ese Necaxa encontró un equilibrio total, donde tenías el mismo potencial hacia arriba, pero ya defensivamente te defendías bastante bien, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a ser el equipo de la década de los 90, cuando encontramos ese equilibrio en el equipo. Oye, mi querido Beto, te mando un abrazo, mi capitán. Bueno, pues te debes de sentir con una división de sentimientos, ¿no? Por un lado, cumplir 100 años en un equipo en el que hiciste época junto con otros jugadores y lo que está viviendo ahora Necaxa, porque ¿cuál es el sentimiento después de integrar al equipo de la década de los 90 y uno de los mejores de la historia al ver lo que está haciendo ahora Necaxa, Beto? Sí, la verdad que sí es triste, porque de repente hubo algunas temporadas que te emocionabas, que decías que bien está jugando, y acababa la temporada y vendían a 4 o 5 jugadores a los importantes, y nunca pudo mantener un nivel constante en 2 o 3 torneos, ¿no? Y sí es triste porque bueno, mucha gente en nuestra época, y tú lo sabes perfectamente, Jorge, decían que no nos iba a ver nada del estadio, pero la realidad es que ahora, después de tantos años, los chavos que tienen entre 30 y 40 años, no sabes la cantidad de necaxistas que hay, que me encuentro cada rato, que te dicen que son necaxistas por nuestra época, ¿no? Entonces, la verdad que sí es triste porque creo que es una institución maravillosa, o por lo menos lo que yo viví fue algo maravilloso en esa institución. Obviamente estábamos en México, todavía no estábamos en Aguascalientes, pero la verdad que sí da un poco de tristeza. Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Eitan Benesra. ¿Crees que estaría mejor Necaxa en la Ciudad de México o crees que esto no ha sido diferencia para lo que ha ocurrido ahora con el equipo? Mira, es una buena pregunta, no lo sé. La verdad, yo estaba muy cómodo cuando jugábamos en México, pero bueno, en Aguascalientes creo que hay una muy buena afición. Me ha tocado ir a jugar algunos partidos de leyendas allá y creo que hay una afición sensacional. Lo que te digo, que no creo que hiciera tanta diferencia si de veras se pensara en buscar tener un equipo muy competitivo y siempre peleando en los primeros lugares, ¿no? Yo creo que el lugar no hace la diferencia, ¿no? Beto, cambiando de tema, ¿qué opinas del respaldo que se le ha dado a Jaime Lozano para que siga siendo el técnico de la selección mexicana? Pues mira, a mí me gustó la realidad, porque es un
chavo preparado, que se ha preparado mucho, puede ser que no tenga tanta experiencia, pero bueno, ya hemos tenido tantos técnicos de tanta experiencia y nos ha ido bastante mal también, ¿no? Entonces, el esperar con un chavo que conoce perfectamente lo que es ser seleccionado nacional, mexicano, apostar por un técnico joven que en México es muy difícil que se apueste por un técnico joven. La verdad a mí me agrada, porque aparte tiene muy buena comunicación con los jugadores, Sí. tiene varios jugadores que ganaron medalla olímpica con él, los conoce perfectamente, y creo que esa comunicación en selección nacional, que no puedes entrenar mucho, es muy importante, ¿no? Que te entiendan los conceptos rápidamente, que se sienta cómodo el jugador, y creo que eso Jimmy lo plasmó muy rápido en esta Copa de Oro. Hay que decir, esta Copa de Oro nada que ver, ¿no? O sea, una Copa de Oro con muy bajo nivel, donde no fue ni Estados Unidos ni Canadá con sus mejores selecciones, lo que tú quieras, pero de todas maneras, en el proceso anterior con rivales también muy flojos, la selección se veía criminal, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal lo de Jimmy Lozano. Y sí tiene para más este equipo. Yo soy de los que siempre piensa, Beto, que esta selección con esta actual generación y la combinación igual de algunos ya veteranos con jóvenes tienen para más, pero tú que viviste muy de adentro selección mexicana, ¿lo consideras así? Sí, yo considero que, a ver, siempre lo he dicho, ¿no? Desde el proceso anterior tendrían que haberse ido consolidando jugadores jóvenes mucho más importantes, como Santi Jiménez y ahí por nombrar algunos más, ¿no? Pero no se hizo. Esto retrasó, ahora poco a poco se irán consolidando, no hay mucho tiempo para el Mundial del 26, pero yo sí creo que, a ver, si se van consolidando los jóvenes y van haciéndose fuertes en selección, porque es muy diferente jugar en un equipo a una selección nacional, la presión es diferente, el entorno es totalmente diferente y hay jugadores que a veces juegan mejor en selección que en sus equipos o que no juegan mucho peor y que nunca rinden en selección, ¿no? Entonces, yo creo que hay jóvenes muy interesantes que creo que se puede ir consolidando este equipo con algunos jugadores de experiencia, ¿no? Porque siempre esa tiene que ser la clave, ¿no? Para que un equipo funcione tiene que haber ciertos jugadores que den ese aporte de experiencia y jóvenes con talento. Oye, Beto, y hablando de clubes, ¿cuál es tu opinión sobre el desempeño de los equipos mexicanos en la reciente Leagues Cup allá en Estados Unidos? Híjole, la verdad, pues espero que nos quede claro de que el fútbol, yo lo vengo diciendo años, que nos hemos quedado estancados. El fútbol mexicano se ha quedado estancado, por más que se paguen buenos sueldos, lo que tú quieras, y Estados Unidos ha ido creciendo, la MLS ha ido creciendo. Entiendo que es una gran ventaja el jugar en casa allá en Estados Unidos los equipos y que los mexicanos tengan que estar viajando de un lado a otro, pero la realidad sí me decepcionó un poco, ¿no? Los equipos mexicanos hemos visto que ha crecido y Estados Unidos va a seguir creciendo, o sea, con lo que han hecho con Messi ha sido algo impresionante, nada más a su llegada, lo que va a ser la audiencia, lo que son los estadios, todos los estadios donde vaya a jugar él lleno, o sea, es otra cosa y creo que México con todas las decisiones que se han ido tomando de no descenso, de que califican tantos equipos a la liguilla, de que se dejó de jugar en competencias importantes como Libertadores y como Copa América, pues el fútbol mexicano se ha estancado, o por lo menos yo así lo veo, y bueno, creo y espero que con esta nueva directiva, con la llegada de estos nuevos personajes, el fútbol mexicano vuelva a tomar el nivel que necesita tomar, ¿no? Alberto, hablando de cosas diferentes, cosas nuevas, ¿qué piensas de este comité de expertos que se ha anunciado? ¿Se acercaron a ti para participar de alguna manera? ¿Te gustaría colaborar, dijo capitán de selección mexicana en un mundial, toda tu experiencia? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, que es algo que nunca había ocurrido? No, bueno, es algo, a ver, para conseguir resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Esa es una realidad. A mí nunca se acercaron a mí, pero bueno, yo no lo veo mal. Si el técnico cree que le puede beneficiar, la verdad que es importante. Yo también vi lo que pasó con la Volpe, que también se hizo a un lado, y también porque tanta gente que se le esté metiendo en la cabeza al técnico, también lo puede abrumar y hasta lo puede confundir, ¿no? Sí. Entonces, pero creo que hay gente muy importante con mucha experiencia, por ejemplo, que puede tener un buen contacto
con Rafa Márquez, con el Vasco Aguirre, que tiene toda la experiencia del mundo, o sea, pero que sea más como iniciativa para mí del técnico Jimmy Lozano, de que les pueda echar una llamada, de que ellos estén dispuestos a platicar con él, ¿no? O que viaje a Europa a hablar con ellos, cuando vaya a ver a los jugadores que están allá. No sé, eso sí lo veo bien y que puede servir para el técnico que hoy no tiene tanta experiencia como a lo mejor algunos otros técnicos. Beto, nos queda un minuto. ¿Tú estás a favor de los naturalizados en la selección mexicana? Pues mira, la verdad no es que esté a favor o no, nunca había estado cuando era jugador que a favor en ese aspecto, pero al final de cuentas ya son mexicanos, ¿no? Y creo que en todo el mundo se ha poblado, hay muchas selecciones que tienen muchos naturalizados y bueno, México la realidad es que también, si hacemos memoria, son muy pocos los naturalizados que han rendido en selección nacional, ¿no? Muy pocos. Ha habido varios, me tocó en mi época también, y son muy escasos los que han rendido. Entonces, pero si hay un jugador que la está rompiendo y es mexicano ya, pues hay que aprovecharlo, ¿no? En eso yo no estoy en desacuerdo, ¿no? Beto, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien. Al contrario, un fuerte abrazo a los tres. Muchísimas gracias. Saludos, Igualmente, capitán. Alberto García.